No podemos haber estado tantos años pidiendo una lucha por el título y que ahora cuando la haya gente que diga, no, que Lando Norris se quede primero hasta el final de la temporada. Creo que los aficionados mexicanos deberían prestar de manera temporal el término de ministro de defensa a Charles Leclerc. Parecía la vuelta del porpoising en su máximo esplendor. A mí me encantan las teorías conspiranoicas, pero porque sí, amigos, quedan 4 carreras. Lando Norris arrasa en el Gran Premio de México, mientras que Verstappen y Piastri todavía tienen deberes por hacer. Esto es La Chica del Paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. Menudo Gran Premio de México que hemos vivido este fin de semana. La verdad es que no tengo palabras para explicar la cantidad de emociones que he sentido durante todo el fin de semana. O sea, ha sido una auténtica locura. Sin duda, la mejor carrera, el mejor Gran Premio que se ha visto en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. La verdad es que ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, tanto si apoyas a un equipo o piloto como si apoyas a otro. De verdad que ha sido algo impresionante y que no me esperaba para nada. Quizás esto está siendo un poco la dualidad de esta temporada, porque en grandes premios donde esperábamos una mayor acción se nos quedaron un poco apagados, un poco descafeinados, y en grandes premios donde de normal no solemos tener grandes actuaciones, grandes momentos, pues ha pasado todo lo contrario. Tenemos muchísimas cosas que comentar, pero antes no olvides suscribirte, darle like y dejarme en comentarios qué te ha parecido este Gran Premio de México. Y vamos a empezar con el ganador de este Gran Premio, y es que Lando Norris ha sido indiscutiblemente el mejor piloto de todo el fin de semana. Sería inútil, sería basura decir que Lando Norris solamente brilló el domingo, porque tanto el viernes como el sábado como el domingo el piloto británico fue estratosférico, fue un auténtico reloj para marcar tiempos, para marcar ritmos, y le ha permitido este gran ritmo y este gran resultado volver al liderato por el campeonato de pilotos. Creo que desde el 4º Gran Premio que ya se había quedado en esa segunda plaza, y después de esta gran actuación en el Gran Premio de México vuelve a recuperar el liderato. Eso sí, por un punto de ventaja, que un punto no es absolutamente nada, pero vuelve a coger el liderato, vuelve a, por ahora, ser el que ganaría el campeonato del mundo si sigue rindiendo como lo hace y si no suceden cosas extrañas, que sabemos que eso es imposible porque la Fórmula 1 muchas veces nos da el show que necesitábamos y nos aguanta hasta la última carrera a escasas vueltas para determinar quién será el campeón del mundo de las temporadas. Para mí, Lando Norris ha sido excepcional durante todo el Gran Premio. No me ha sorprendido el ritmo porque, sinceramente, y aunque no sea un piloto no de mi agrado, pero no es de mis favoritos, yo sé que Norris es capaz de hacerlo muchos fines de semana consecutivos, y estoy convencida de que Norris puede mantener este nivel de manera continuada durante varias carreras, y sinceramente me sorprendió que lo hiciese en México. El Autódromo de los Hermanos Rodríguez es un circuito que requiere de muchísima confianza, requiere de una seguridad al volante que al final determina en qué posición acabas, y durante la clasificación creo que fue bastante claro el cómo muchas veces se toma una curva, la manera de salir, la tracción, cosas milimétricas pueden determinar si estás en una posición como puede ser la primera posición o la segunda posición. En las últimas clasificaciones, México incluido, se está debatiendo todo a base de milímetros, y de verdad que la vuelta de clasificación de Q3 de Lando Norris es una auténtica barbaridad ver la confianza del piloto británico en este circuito y con este monoplaza. También es cierto que McLaren trajo una configuración un tanto distinta a nivel de escapatorias de aire en el monoplaza, trae alguna que otra modificación específica. No son mejoras porque, llegados a este punto del calendario, no podemos hablar de mejoras, están todos ya mirando hacia 2026 y el gran cambio que va a tener la categoría, pero sí que es cierto que McLaren innovó un poquito más que el resto y trajo ciertos componentes que eran cuanto menos curiosos. Hablo de la confianza porque, al igual que hemos visto a Lando Norris bastante confidente con el monoplaza, con el circuito, es un circuito complicado también teniendo en cuenta la altitud, que se comenta un montón cuando llegamos a México. En la otra cara de la moneda tenemos a Oscar Piastri. Y aunque el piloto británico
acabó en una quinta posición, está claro que lo que ha fallado en Oscar Piastri ha sido justamente la confianza que podríamos decir, entre comillas, que le ha sobrado a Norris. Durante todo este fin de semana se ha hablado mucho de sabotaje y yo he de admitir que a mí me encantan las teorías conspiranoicas, pero ya no solamente a nivel deportivo, sino a nivel deportivo incluido, paranormales, históricos. A mí me gustan mucho las teorías conspiranoicas, pero he de admitir que con la de McLaren y con la que se está rumoreando a través de las redes sociales, creo que no se sustenta por ningún lado. Básicamente porque el rendimiento de Piastri en el Gran Premio de los Estados Unidos o en el Gran Premio de México, si lo tomas o lo interpretas de manera aislada, sí que puede parecer raro. Pero si tomamos perspectiva y analizamos las últimas 3 temporadas de Piastri en Fórmula 1, vemos que en un punto determinado del calendario su rendimiento baja. Esto además, esto ya no solamente puede ser una coincidencia, ¿no?, que muchos pueden achacar, sino que también a través de las redes sociales alguien hizo el trabajo de juntar la onboard de la vuelta de Lando, de la clasificación que le permitió la primera posición, con la vuelta de clasificación de Piastri. Y hay evidencias visuales que demuestran cómo uno toma la curva de una manera, como otra lo toma de otro, cómo reacciona el piloto ante el nerviosismo, porque los coches suelen comportarse de manera muy nerviosa en este tipo de circuitos, y claramente hay muestras de que Piastri no ha venido quizás mentalmente preparado a cuestión de confianza que Norris. Se puede deber a experiencia, se puede deber a lo que pasó en Singapur, el incidente en la sprint, o sea, se puede deber a multitud de causas, pero creo que pensar en un sabotaje es un tanto macabro, por decirlo de alguna manera. Lo dicho, soy súper fan de las teorías conspiranoicas. En la Fórmula 1 ha habido sabotajes, tampoco podemos mentirnos en esa manera y pensar que la Fórmula 1 es súper limpia, que todo el mundo respeta las reglas. De hecho, esta semana o la anterior salió una información de que un equipo, se rumorea que es Aston Martin y dos equipos, Aston Martin y McLaren, podrían haber roto la brecha del presupuesto, que sabéis que en el caso de que superen una cierta cuantía económica son sancionados, y por ejemplo McLaren podría perder el liderato de constructores, o sea, el mundial. Pero bueno, esto está siendo de momento investigado, pero lo que llego es que no sería raro pensar en un sabotaje si viene de la nada. Es decir, si de repente Oscar Piastri empieza a fallar de manera descarada, pero cuando ya empiezas a ver que ha pasado en años anteriores, que no toma las curvas igual que Lando Norris, si las tomase igual, lo podría llegar a comprar. Lo veo todo un poco extraño, y creo que también es un poco tirar balones fuera. Voy a meter un dato súper random, pero en una asignatura que yo tuve en la universidad hablábamos de que muchas veces cuando cometemos errores o cuando gente de nuestro alrededor comete ciertos errores o se equivoca, somos más propensos a mirar hacia afuera, buscar un factor externo que pueda justificar ese error o ese mal comportamiento. Sin embargo, cuando hablamos de una persona que no conocemos o con la que no tenemos tanta afinidad, como puede estar pasando en el caso de Lando Norris, lo atribuimos a factores internos. Esto es una teoría de la psicología, si alguien sabe el nombre que lo ponga, pero realmente tiene todo el sentido del mundo, y vamos, yo no voy a refutar a los investigadores de esta teoría, pero que explica muy bien por qué cuando Norris falla, mucha gente que vamos, todos los que estamos en redes sociales lo vemos, hay mucho odio hacia Lando Norris, y cuando el piloto británico falla se le suele tirar mucho a nivel personal, a nivel interno, pero cuando Piastri empieza a fallar, porque Piastri ha empezado a fallar en los últimos grandes premios, lo atribuimos a un factor externo. Básicamente, para dejarlo claro, que no es, realmente la gente no está loca, y hay una explicación incluso hasta psicológica, ya no solamente a nivel de pruebas de años anteriores, pruebas visuales de cómo corre uno y otro piloto en este circuito. Me huele demasiado raro. Ahora, no voy a ser yo quien no pierda la oportunidad de mencionar los 3 puntos que Piastri regaló, entre comillas, en el Gran Premio de Italia. Viendo que Lando Norris está a un punto de ventaja,
claramente aviva un montón el Mundial y lo pone aún más interesante teniendo en cuenta que quedan 4 carreras para terminar la temporada. Porque sí, amigos, quedan 4 carreras y es mucho decir porque siento que estábamos en Australia ayer, literalmente. Entonces, claramente este nuevo cambio de liderato pone las cosas aún más interesantes. Ahora bien, que llegamos a Brasil dentro de 2 semanas y el liderato vuelve a ser de Oscar Piastri, por mi parte perfecto, pero que luego vamos a Las Vegas, creo que es, y de repente lo consigue Verstappen, aún mejor, que si luego vamos a Qatar y lo consigue Norris, aún mejor. O sea, lo que no podemos pretender como aficionados de la Fórmula 1 es llevar varios años reclamando algo más de acción, algo más de competitividad por el título ante la dominancia de Max Verstappen, y hablo de Verstappen porque podríamos hablar de Hamilton y podríamos hablar de Vettel, pero por acortar cronológicamente, no podemos haber estado tantos años pidiendo una lucha por el título y que ahora cuando la haya gente que diga, no, que Lando Norris se quede primero hasta el final de la temporada. No, que Oscar Piastri se quede primero hasta el final de la temporada. No, que Max Verstappen consiga el liderato y no lo suelte. A ver, yo creo que antes de ser fan de un piloto o de un equipo, hay que ser fan de la categoría. Claramente, quien quiera que Oscar Piastri sea campeón, quiere que recoja el liderato y no tenga ningún tipo de problemas, pero a nivel de espectáculo, o al menos los aficionados, que nos da un poco más igual, más allá de las preferencias individuales, nos da un poco más igual quién sea el campeón. Está claro que está siendo un final de temporada impresionante, pero para que siga siendo aún más impresionante, Piastri se tiene que poner las pilas, porque la mala clasificación aquí en México es algo que te arruina por completo y el caso de Piastri es un ejemplo de ello. Aprovecho para hablar de la clasificación, que no he mencionado, algo bueno hacia Lando Norris, y es que realmente Lando Norris, aparte de la dominancia absoluta respecto a Leclerc con más de 30 segundos de ventaja, he de admitir que no tenía mucha confianza con el británico en la primera curva, o sea, en la salida, porque la salida de México puede ser muy traicionera y todos los años nos da un auténtico caos. Este año no ha sido menos, pero teniendo en cuenta que en este circuito salir desde la pole no suele ser lo ideal por el tema de los rebufos, me sorprendió positivamente y no quería dejarlo escapar porque luego editando digo, ay, no he dicho esto, ay, no he dicho lo otro. Y prefiero dar marcha atrás ahora que luego arrepentirme. Pero básicamente es eso, o sea, creo que tanto para el espectáculo como para Oscar Piastri, claramente, es importante que el australiano encuentre de alguna manera la confianza, encuentre de alguna manera el ritmo, porque está en juego su primer título mundial. También lo está el de Norris y está mostrando un nivel impresionante. Este fin de semana Verstappen se ha quedado un poco más atrás, que ahora hablaremos del por qué, pero está claro que aunque Verstappen siga siendo una pieza no fundamental, pero sí importante en la decisión de este campeonato, las cosas se le están poniendo bastante difíciles a Piastri. No, si llega a ser un gran premio puntual, no estaría preocupada, sinceramente, pero teniendo en cuenta que ya hay una especie de tendencia, no solo este año, sino en años anteriores, pues a lo mejor Piastri se está acordando ahora de los 3 puntos que cedió en el Gran Premio de Italia. Volvemos al podio porque en segunda posición está Charles Leclerc y para mí de verdad que ha sido otro auténtico carrerón por parte del monegasco. Creo que los aficionados mexicanos deberían prestar de manera temporal el término de ministro de defensa a Charles Leclerc, porque la carrera que hizo en Austin y la carrera que ha hecho en los hermanos Rodríguez ha sido una auténtica masterclass de defensa en circuitos completamente diferentes, en circunstancias similares estratégicamente, pero igualmente han sido defensas magistrales. Yo no voy a ser yo quien diga que no está contenta por esta segunda posición, segundo podio consecutivo de Charles Leclerc, y la verdad es que ha sido un auténtico carrerón por parte del monegasco. No tuvo mucha acción durante gran parte de la carrera, pero conforme llegó Verstappen debido a esa diferencia estratégica, he de admitir que por un momento tuve miedo. Claramente tuvo más miedo Charles Leclerc por ver sus retrovisores a Max Verstappen, pero durante gran parte de esa caza a Max Verstappen, o sea, de Max Verstappen a Leclerc, perdón, la verdad es que por un momento intenté mentalizarme de que podía perder esa segunda posición, pero el Virtual Safety Car
que ahora hablaremos de, bueno, ahora cuando lleguemos a Carlos Sainz, porque ha sido muy comentado, ese Virtual Safety Car salvó un poco los muebles de Charles Leclerc y le permitió cruzar la línea de meta en segunda posición. Ya no solamente es que Leclerc cruzase la línea de meta segundo, sino que también Ferrari ha recuperado la segunda posición en el campeonato de constructores. Está, al igual que Norris, a un solo punto de Mercedes. He de confesar que durante varias carreras estaba bastante mentalizada de que Mercedes iba a ser subcampeón. Todavía no lo es Ferrari, ojo, porque está a un punto y quedan muchas carreras, pero teniendo en cuenta cómo estaba funcionando los italianos, tenía mis dudas de incluso si Red Bull iba a adelantar a Ferrari en el campeonato de constructores. De momento se mantienen segundos, es una pena el resultado de Hamilton, pero tampoco quiero adentrarme ya porque va a ir hilado con lo que vamos a hablar ahora de Verstappen. Porque Verstappen ha sido uno de los mayores protagonistas este Gran Premio, ya no solamente por los registros que venía consiguiendo en las últimas carreras, sino también por su bajada de ritmo totalmente inesperada. Pero esto tiene una razón, y no es el sabotaje, sino que el propio Helmut Marko y Laurent Mekies compartieron a la prensa que la falta de ritmo evidente de Max Verstappen frente a los McLaren, frente a los Mercedes, frente a los Ferrari, se debía a que habían configurado mal el coche para todo el fin de semana. Una cagada que podemos decir que al final se acabó pagando caro, pero no tan caro como se esperaba en un principio. La carrera de Max Verstappen fue cuanto menos agresiva, y agresiva desde el minuto 1. Ya en la salida, cuando ves que ha conseguido, saliendo quinto, ponerse en paralelo con Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen, ya veías que el neerlandés no quería desperdiciar ni un solo metro para conseguir la mayor distancia posible y cruzar en la primera vuelta en la mejor posición posible. No fue del todo así, de hecho, junto a Charles Leclerc salieron en la primera curva. Sí que es cierto que el monegasco devolvió posición frente a Lando Norris y por ello no fue sancionado, pero el caso de Max Verstappen es un tanto más peliagudo porque se tendría que ver en qué punto estaba paralelo a otros pilotos, como fue el caso de George Russell, que se quejó bastante por radio. Aún así, Max Verstappen no cedió y durante el resto de la carrera siguió siendo bastante agresivo. Y aquí es donde quizás más le tengo que tratar, ¿no? O que más me tengo que dirigir a Max Verstappen o incluso a la FIA, porque al final considero que no es tanto la culpa de los pilotos, sino más bien del reglamento que hay y del documento este de los estándares de conducción. Yo claramente estoy a favor de que un piloto sea agresivo, de que claramente no vas a permitir que alguien te adelante regalándole el espacio, regalándole los metros y nada de eso. Yo no estoy diciendo que los pilotos tengan que ser unos blandos y que se olviden de adelantar o de defender, pero la maniobra de Verstappen y Hamilton cuanto menos me pareció cuestionable. Porque como sabéis, en los estándares de conducción explica que quien cruce primero en el vértice, o sea, el primero que llegue al vértice, tiene, y maldigo este término, el derecho a la curva. Realmente hasta que Verstappen llega a ese vértice con Lewis Hamilton, no paran de darse besitos con los neumáticos, que podría haber provocado un pinchazo tanto para el piloto neerlandés como para el piloto británico. Se dan alrededor de 5 toques y al final acaba estrangulando literalmente a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que no tiene ningún tipo de espacio, viendo que Verstappen se ha ido de rositas, lo intenta hacer. Y ahí es cuando utiliza mal la escapatoria, que fue, como muchos recordábamos, la sanción que le pusieron a Carlos Sainz, y luego pues fue sancionado el piloto británico. Realmente yo puedo llegar a entender que un piloto, y por eso digo que quizás no es tanto crítica al piloto, sino más bien crítica a la federación, porque para mí la maniobra de Verstappen fue un tanto sucia, o sea, me pareció un tanto feo teniendo en cuenta que muchas veces toques mínimos pueden provocar un pinchazo y podrían haber acabado los dos no fuera de la carrera, claramente, pero muy lejos de sus posiciones. Y realmente a Verstappen ayer ni se le investigó, ya no solamente por
lo digo, la primera vuelta, la primera curva me parece incidente de carrera cuanto menos, en plan, lo podría coger con pinzas, incidente de carrera, pero el resto de las acciones o el resto de maniobras donde Verstappen se fue saliendo de la pista de manera descarada, me pareció cuanto menos llamativa y sobre todo sin tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta que no tuvo ningún tipo de penalización y todas las anotaciones, ¿no? Porque no eran ni investigaciones, literalmente eran anotadas, incidente anotado y luego ya dismiss, ¿no? En plan, como que lo rechazaban y Verstappen se iba de rositas. Me parece un tanto extraño. No estoy haciendo ningún tipo de conspiración ni nada de eso, pero sí que, por decirlo de alguna manera, sorprende, aunque no es nada nuevo, debería cada vez sorprendernos sorprendernos menos, pero no es nada nuevo que pilotos que utilizan el reglamento como quieren y debido a las lagunas que hay en pues acaben perjudicando a pilotos, como fue en este caso Lewis Hamilton. Ojo que si el piloto británico utilizó mal la escapatoria, eso no fue culpa de Verstappen, eso fue culpa de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton se come esos 10 segundos por errores propios, ojo, que quede claro. Pero bueno, aún así, sí que es cierto que la bajada de Verstappen fue un tanto preocupante, teniendo en cuenta que por un momento no sabíamos el por qué Max Verstappen había de repente, o sea, no encontraba su ritmo, pero bueno, con la explicación de Helmut Marko y con la explicación de Loren Mekies, pues puede llegar a entenderse aún más. De Max Verstappen realmente es como que estoy pendiente, estoy pendiente de él como contendiente al título, pero a veces se me olvida. Y aunque parece que no, esta tercera posición es importante a nivel de puntos, porque a partir de ahora tenemos que estar todos a nivel mental con la calculadora. No sé si seréis vosotros muy buenos en matemáticas. Yo no era de las que resaltaba y algún que otro examen lo suspendí. Así que no sé hasta qué punto Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri van a estar con la calculadora en la mano, pero que Max Verstappen haya terminado tercero, Oscar Piastri quinto, no es del todo o no del todo favorece al piloto de McLaren, que parece que no, pero Verstappen salva muy bien los muebles, es un piloto bastante constante, lo hemos dicho siempre, y al final en este tipo de grandes premios donde sí que podemos decir que se ha salvado de muchas o de alguna sanción, pues aún así consigue un resultado más que digno. Fuera del podio tenemos que hablar del verdadero Driver of the Day. Sinceramente, me alegro un montón. ¿Sabéis que cuando pilotos que no suelen estar en estas posiciones acaban en el podio o cerca de él, para mí es una auténtica alegría? Fijaos que, bueno, aquí sabemos que prefiero un mundial de Piastri, ¿no? Pero me daba pena que Piastri adelantase a Oliver Behrman. O sea, ¿cómo os lo explico? Que si realmente Piastri hubiese adelantado a Behrman, hubiese estado feliz en parte por que no hubiese perdido el liderato del mundial, pero hubiese estado más triste por una quinta posición de Behrman que por un cuarto puesto de Oscar Piastri. Nada, lo de Behrman realmente, ya fuera bromas, fue una bestialidad. Creo que es la definición perfecta de estar en el momento correcto, como es, en el lugar correcto y en el tiempo correcto. O sea, la salida fue un auténtico caos. Se lo podrían haber llevado puesto, podría haber sufrido cualquier tipo de accidente, como sufrieron muchos otros pilotos de la parrilla. Podría haberse salido por fuera y luego haber recibido sanción. Y nada de eso. O sea, me pareció increíble como un Haas, que ya hablamos de su gran rendimiento en Austin, ojo, pero aún así en México también han rendido muy bien. Oliver Behrman se coló en Q3 y creo que ya es la tercera vez, si no me estoy liando, pero sinceramente para mí fue el motivo de felicidad, ¿no?, del domingo, junto a la victoria del Real Madrid, como ya sabréis los que no os perdéis ni un episodio, pero ahora en serio, o sea, lo de Behrman me pareció una locura. Supera su mejor resultado, que lo hizo en Arabia Saudí cuando sustituyó a Carlos Sainz por la apendicitis, pero básicamente es para mí es un chaval que ya lo dijimos en el episodio de los rookies, para mí tiene muchísimo talento y es cuestión de rodaje, de aprender, porque a lo mejor no sé si decirte que va a ganar un título mundial, pero desde luego que es un piloto que es muy, pero que muy bueno, y si todo le va bien en la Fórmula 1 puede conseguir grandes cosas. Aunque no sé si tiene contrato para el año que viene. Si alguien me lo puede mirar y me lo pone en comentarios, lo agradeceré porque
estoy un poco perdida este año con el... Iba a decir Summer Break, no, con la Silly Season, que se me había ido. Pero aún así, sinceramente, fue impresionante ver a Oliver Bergman defenderse de un Joe Russell, de un Kimi Antonelli, de un Piastri. Bueno, para mí, mis sinceras enhorabuenas y espero que lo haya celebrado por todo lo alto. En quinta posición tenemos a Oscar Piastri, que ya hemos comentado un poquito su carrera junto a la de Lando Norris. Sí que es cierto que a Piastri le perjudica bastante el Virtual Safety Car, pero como lo he dicho con Verstappen, ya lo hablaremos cuando lleguemos a Sainz, porque ha sido un tema muy pero que muy polémico. Seguimos con los dos Mercedes, una sexta posición de Antonelli y una séptima posición de George Russell. Ha sido otro fin de semana bastante escaso por parte de Mercedes. No me los esperaba en la pole como tal, pero sí que me los imaginaba mucho más competitivos. También es cierto que el autódromo de los hermanos Rodríguez tiene esta fama, ¿no? De procesión, de ser muy difícil para adelantar, y este ha sido un ejemplo de ello, porque ni Verstappen pudo con Charles Leclerc, ni Piastri pudo con Bergman, ni los Mercedes pudieron con Bergman, pero aún así el ritmo cuanto menos del Mercedes ha sido sorprendente, teniendo en cuenta que ganaron en Singapur. Sinceramente, si yo me quedo con una cosa este fin de semana de los Mercedes, es de lo mucho que se ha quejado George Russell. Poco estamos hablando de lo que se ha quejado George Russell este fin de semana. No tanto a lo mejor en los libres, porque ahí disoció un poco, no estaba tan pendiente, y en clasificación tampoco escuchamos mucho, pero de cara a la carrera era impresionante ver la de radios que escuchamos, porque, ojo, las que no escuchamos, pero el momento en el que empieza Russell, que soy más rápido que Antonelli, y el equipo, pues adelántale, y el otro, no, es que tengo un McLaren, es que soy más rápido que Antonelli, y su ingeniero, adelántale. Bueno, sinceramente, yo me reía, o sea, estaba con mi padre en el sofá y nos reíamos es que, sinceramente, se quejó por absolutamente todo. Al final, Antonelli sí que es cierto que le cedió esa posición para ver si podían llegar a Bergman antes de que le pillase Piastri, pero luego Antonelli dijo, yo te he dejado la posición, pero me la tienes que devolver porque no has sido capaz, y Piastri nos adelantó en el pit lane, adelantó a Antonelli y ahí ya no pudieron hacer nada más los dos Mercedes. Me pareció una situación bastante cómica, no lo voy a negar, me pareció, a ver, muy sincero y muy honesto por parte de Antonelli. O sea, teniendo en cuenta que Antonelli se está adaptando, ¿no? Todavía a la Fórmula 1, que está en su primera carrera, primera temporada, perdón, que es un rookie. Yo tengo claro de que en un ambiente tan hostil como es la Fórmula 1, yo tampoco te voy a perdonar nada. Y como hemos dicho siempre, el primer rival de un piloto siempre es su compañero de equipo, porque es quien tiene su mismo coche y es con el que más puede medir distancias o puede medir diferencias. Así que muy bien por Kimi Antonelli, pero lo de George Russell fue bastante cómico y cuestionable, porque el pobre no paró de quejarse y la respuesta de su equipo era clara. O sea, el Mercedes no le iba a decir a Antonelli, oye, déjale pasar, que finalmente lo hicieron por mucha insistencia de Russell y sobre todo porque tenía atrás a Piastri. Ahora, si Piastri no llega a estar detrás de Russell, dudo yo, a nivel ya cuestión personal, que Mercedes le hubiese dicho a Antonelli, cede posición y a ver qué consigue Russell con Oliver Bergman. En octava posición tenemos a Lewis Hamilton, y aunque hemos hablado un poquito del tema con Verstappen, del tema de la sanción, que claramente es merecida, o sea, creo que una sanción a Verstappen por cómo toma la curva no exime a Lewis Hamilton de recibir la sanción de 10 segundos, porque si algo haces mal, y fue claro, no tomó la excavatoria, merece sanción. Ahí sí que no me voy a quejar por parte de los comisarios, pero a ver si es que la pantalla de Verstappen la tenían apagada o algo, porque el pobre no recibió ningún tipo de sanción. Más allá de eso y más allá de la crítica personal, fue un fin de semana en el que me volví a ilusionar con el piloto británico, porque tuvo un viernes bastante sólido, un sábado bastante sólido, consiguió su mejor posición en clasificación, salía desde el tercer cajón de la parrilla, y si tenemos que analizar qué piloto de Ferrari tenía más posibilidades este fin de semana, lo tenía Hamilton. O sea, desde el punto de vista del casillero de salida, pudiendo pillar el rebufo tanto de Lando Norris como de Charles Leclerc,
Sinceramente me imaginaba que Hamilton iba a hacer una mejor carrera que la de Charles Leclerc. Luego ya, pues por circunstancias de la carrera, no fue así. La sanción con Verstappen, bueno, de la escapatoria, perdón, pues al final acabó un poco por sentenciar la carrera del piloto británico. Pero lo que más me preocupa, o quizás más me pone alerta, es escuchar las declaraciones de Hamilton y que él mismo te diga que no se espera una victoria, no la espera él y no la esperábamos mucho nosotros, también es cierto, pero que tampoco se espera ningún podio. Ya no sé si es una especie de recaída de otras carreras que hemos visto de esa temporada donde estaba capa caída, que veíamos que Hamilton no remontaba, pero justo después de grandes premios en los que, vale, el resultado no era el que buscaban, no era el que necesitaba Hamilton, pero se podían sacar grandes conclusiones del rendimiento de Hamilton. Que me diga que no espera ningún podio a mí me desanima un poco. Como fan de Ferrari, sobre todo por las esperanzas que tenía en Hamilton esa temporada, que claramente no se están cumpliendo, pero aún así, y aunque Hamilton no quiera imaginar un podio, yo sinceramente, y si me permitís, ya que estamos, mi opinión personal, como he hecho con el resto de pilotos, yo sí que espero un podio de Hamilton. O sea, yo prefiero ser positiva a pensar que no y estar... No sé, prefiero optar por el pensamiento positivo, ya que a Hamilton durante gran parte de esa temporada lo que le ha inundado ha sido este pensamiento negativo. Luego tenemos en 9ª posición a Esteban Ocon, compañero de Oliver Behrman, que se ha vuelto a ver superado por el piloto británico. Me gusta llamarle el pequeño oso británico a Oliver Behrman, no sé cómo lo veis de apodo, pero me gusta muchísimo el pequeño oso británico, pero bueno, otra vez quedó Behrman por delante de Ocon. Se le está poniendo bastante difícil al piloto francés, el piloto británico, pero aún así fue otra gran carrera de Esteban Ocon. La verdad es que está haciendo muy buenas carreras el piloto francés. Quizás no me lo esperaba tanto, teniendo en cuenta cómo habían sido sus últimas temporadas y cuál era un poco la trayectoria de Haas en los últimos años, pero desde luego que ha sido toda una sorpresa. Enhorabuena al equipo Haas porque debe estar contentísimo. Está octavo, si no me equivoco, en el campeonato de constructores. Lo decimos siempre, en el campeonato de constructores hay mucha pasta de por medio, puede marcar la diferencia de un año para otro para muchos equipos y desde luego que... todo trabajo tiene recompensa. Desde que Toyota entró a trabajar con el equipo Haas a nivel de chasis y a nivel de mecánica, de técnica, ha dado un salto impresionante y esperemos que vaya para arriba, más que nada para mantener esa competitividad de cara a 2026, que vamos un poco todos a ciegas. Y en 10ª posición tenemos a Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño hizo un auténtico carrerón que no se vio por retransmisión. O sea, han habido ciertas cosas del Gran Premio que no hemos visto por la retransmisión, una de ellas el Virtual Safety Car, pero otra de ellas ha sido la gran carrera de Gabriel Bortoleto. O sea, estuvo como más de 20 vueltas intentando luchar, que si con Ocon, que si con Tsunoda, que si con Hadjar. Hizo adelantamientos súper chulos que apenas vimos. Creo que vimos uno con Hadjar, si no me equivoco, en las primeras curvas, pero saliendo desde la 16ª posición en México. Me parece impresionante el carrerón del piloto brasileño. Cada vez va limando pues cositas, ¿no? A nivel de ritmo, a nivel de conducción, y sinceramente estoy muy pero que muy contenta. No estuve pendiente de Bortoleto, fue más cuando te ponen la tabla del top 10 cuando termina la carrera y de repente dije, anda, si está ahí Bortoleto. Busqué en redes sociales cómo había sido su carrera con imágenes, fotos y tal, y la verdad es que no vimos absolutamente nada del carrerón que se marcó el piloto de Sauber. Fuera del top 10, esta lista es un poquito más corta porque tenemos en 11ª posición a Yuki Tsunoda, que lo intentó, pero el pobre sigue sin demostrar lo que verdaderamente necesita demostrar para mantenerse en Red Bull. Seguramente en los próximos grandes premios conozcamos un poquito el futuro de ese segundo asiento. Todo apunta a Hadjar y no sabemos si Lawson se va a quedar en RB. Yo sinceramente no me sorprendería si se queda, pero está claro que Arvid Lindblad va a ser el que se suba a los Racing Bulls, al igual que se ha confirmado la anterior semana que Pepe Martí va a pilotar en Fórmula E.
Nunca he seguido de manera continuada esa categoría, pero ahora que tenemos a un español está claro que es otra categoría que se suma a la lista de deportes que seguir, y le deseamos todo lo mejor desde aquí al piloto español. Luego tenemos en 12ª posición a Alexander Albon, que tampoco tuvo su mejor fin de semana. 13ª posición a Isa Hadjar. 14º Lance Stroll. Y cierran otra vez los dos Alpine. 15º Gasly y 16º Colapinto. Tenemos que sumarle también el abandono de Carlos Sainz, el abandono de Nico Hülkenberg y el abandono de Fernando Alonso. Empezando un poco de manera cronológica, lo de Fernando Alonso no tiene ningún tipo de sentido. Ya se está hablando de una maldición del Gran Premio de México, porque en los últimos, creo que son 5 grandes premios, ha abandonado, o sea, grandes premios de México, ha abandonado aquí. O sea, yo soy Fernando Alonso y en 2023 ni me presento. O sea, quien esté el piloto reserva de turno, sea Drugovich, sea otro, le digo, chico, coge tú el coche, porque es que empieza a haber una tendencia o una especie de maldición, ¿no? Que es lo que se está comentando. El ritmo fue bastante bochornoso por parte del equipo Aston Martin. De hecho, es bastante curioso porque Fernando Alonso entra a boxes para retirar el coche y en ningún momento los mecánicos están preparados. No parece que sea que el equipo Aston Martin le diese la señal para que entrase a boxes para retirar el coche. Yo creo que Fernando fue más inteligente y decir, hemos tenido muchos problemas mecánicos durante la temporada, teniendo en cuenta que faltan 4 carreras y que es en esas 4 carreras va a ser más propenso a tener problemas mecánicos. Vamos a guardar kilómetros, vamos a evitar daños mayores, ¿no? Sea por errores del propio Fernando, lo cual sería raro, o por factores externos, pero vamos a retirar el coche y a lo mejor suena un poco feo, pero dejar de hacer el ridículo, la verdad. Luego también tenemos que sumar el abandono de Hülkenberg, de Lawson, que no lo he dicho antes, y también el abandono de Carlos Sainz a escasas vueltas de terminar, y el misterioso Virtual Safety Car. Pero aún así tuvo un toque en la primera vuelta, tocó con Lawson, se ve que dañó algún tipo de sensor que luego cuando empezaron a parar en boxes el limitador de velocidad no le funcionaba. Parecía la vuelta del porpoising en su máximo esplendor y fue sancionado por exceso de velocidad en el pit lane con 5 segundos. Luego cuando tuvo que volver a parar, como no le funcionaba el sensor, volvió a exceder la velocidad permitida y le sancionaron con un drive-thru, que es de las sanciones más duras en parrilla o que se le puede poner a un piloto de Fórmula 1. Y justamente cuando iba a terminar el Gran Premio, cuando íbamos a celebrar la victoria de Lando Norris y estamos viendo con ansias la caza de Verstappen a Leclerc y la de Piastri a Berman, de repente nos sale un Virtual Safety Car por el coche de Carlos Sainz. El tema del Virtual Safety Car es cuanto menos curioso porque dirección de carrera anuncia el Virtual Safety Car cuando el coche de Carlos prácticamente no está en pista. Si vemos la secuencia completa, que no podría poneros por derechos de copyright, y a lo mejor pues me sancionarían el vídeo, pero si tú analizas la secuencia completa desde que trompea a Carlos hasta que lleva el coche hacia la escapatoria, en ningún momento sale ningún Marshall, en ningún momento hay como ninguna sensación de peligro. El coche de Carlos está prácticamente en la escapatoria y ese Virtual Safety Car cuanto menos fue extraño, vamos a llamarlo de alguna manera. Según la federación se sacó porque habían reportado fuego, pero no era fuego como tal, era el humo del motor o de alguna pieza que se abría pues, del sobrecalentamiento que vemos todos los años en México. Pues fue un poco esa respuesta. Pero desde luego que fue cuanto menos inesperado porque faltaban muy pocas vueltas y en ningún momento nos estaban mostrando por qué estaban sacando el Virtual Safety Car. De hecho, por un momento me asusté y dije, a ver si va a ser como un accidente más grave. Pero claro, para eso no sacas un Virtual, sacas o un Safety Car o bandera roja y chapas un poco la acción. Pero pues ya sabemos por qué no lo sacaron, porque la propia federación al momento en el que sacó el Virtual Safety Car se dio cuenta que no iba a ser prácticamente necesario porque el coche estaba literalmente en la escapatoria. Aprovechando esto, también voy a mencionar el hecho de que Liam Lawson por casi atropella a 2 comisarios o a 2 marshals. Esto no es culpa de Lawson, claramente que no, pero no sé a quién diablos se le dijo de que podían salir 2 personas a la pista con el coche de Lawson aún rezagado ahí, que es que la secuencia literalmente es de miedo, teniendo en cuenta que ellos van muchas veces
a ciegas, ¿no? Entre comillas, que van a tal velocidad y su capacidad de reacción es tan alta que en el momento en el que se pudiese distraer Lawson en un momento estaríamos hablando de una desgracia total y de haber sido captada por las... O sea, hubiese sido un auténtico, bueno, ya fue un auténtico peligro, pero una auténtica catástrofe. Sinceramente, no sé quién se tiene que responsabilizar de eso, no sé, a nivel de jerarquía, ¿no? De rangos y de responsabilidad, pero es algo que no puede volver a pasar. Una cosa es que en Canadá se te cuele una marmota por un agujerito o que se te cuele, creo que es en Australia, que a veces se cuelan lagartos. Una cosa es eso. Y otra cosa es que, o sea, que no quiero quitar de menos a los animales, ¿no? Pero que es más impredecible porque no tienes control sobre ellos. Pero si hay alguien que, o sea, quien le dijese a esas dos personas que saliesen a pista con el coche de Lawson acercándose, de verdad que es un poco para hacérselo mirar. Pero bueno, tampoco me quiero alargar mucho más porque ha sido cuanto menos largo este episodio. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el Gran Premio de México, el cambio de liderato, la caza de Verstappen, todo, absolutamente todo, la cuarta posición de Berman. No olvides tampoco darle like, suscribirte y nos vemos el lunes que viene en otro episodio de La Chica del Paddock.